Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Las últimas semanas de este año ya. Y bueno, hoy tendremos varios temas para hablar, como es habitual, por supuesto. Uno de los temas que queremos hablar tiene que ver con estas costumbres de comer en estas épocas del año. Uno luego por la cantidad de fiestas, farras, despedidas. Más todavía ahora que tenemos tantos grupos de amigos de WhatsApp. Algunos solamente se encuentran incluso para comer, ¿verdad, Gloria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pero la comida está relacionada en todo. Tenés problemas, entonces ¿qué hay? Nosotros los amigos te invitamos a una cena o te llevamos a comer y es una forma también de acompañamiento. Es como que lo primero que se nos ocurre, aparte del tiempo y dar algún consejo, es acompañado de comida. O sea, es como que lo relacionamos siempre con lo festivo en ese sentido. Así mismo, bueno, las festividades que implica cómo cuidarnos. Vamos a estar hablando hoy. También nos estarán visitando responsables de esta plataforma, de este sistema de transporte, el MV. También, bueno, justamente esta semana desembarcó finalmente en Asunción Uber. Hace mucho lo esperaban a Uber y vamos a ver cómo también empieza a desatarse seguramente esta guerra con los taxistas o mismo con el transporte público. Recordemos que la Municipalidad de Asunción, principalmente el Intendente de Asunción, tomaba una postura poco popular, Gloria, con la plataforma Move la semana pasada. Yo creo que hay cuestiones también ciertas. Si hay cuestiones de cumplir, de regímenes, de pagos o de tributos, o sea, lo que se tiene que dar como un servicio que uno presta, o sea, simplemente también es adecuarlo. Yo creo que cuanto más claras sean las reglas, mejor. Existen siempre, como yo digo, hay que escuchar un poco de todo, de dónde venga. Y finalmente, si hay pagos que hacer, también hacerlo. Sí, ese es el reclamo final, ¿no? Bueno, a propósito, ya hay otros sistemas, no sé si son plataformas, pero yo te manejo, todas esas cosas también ya están, Sí, ¿verdad, Gloria? sí. Y que está muy bueno, o sea, Sí. significa que estamos creciendo a nivel de conciencia, porque el yo te manejo significa que uno es consciente que va a salir y que va a consumir alcohol, va a beber alcohol y que de regreso no quiere arriesgarse la vida de uno y de los demás. Significa que estamos tomando conciencia. Tomar conciencia, no en exceso, esa es la cuestión. Más adelante nos estará visitando el ingeniero Edgar Colman, él es responsable de la Dirección Nacional de Emprendedurismo del Ministerio de Industria y Comercio. Vieron ahí el tema que tenemos, varias notas, varias entrevistas para compartir hoy aquí en Tribuna. Y como anunciamos, bueno, ¿qué tiene que ver estas fiestas, las ganas, los deseos que tenemos de comer? Parece que se nos va a terminar el mundo, ¿verdad? Es la última cena. Va a acabar el mundo. No, pero eso es después. la Semana Santa. No importa. Pero nos comportamos Y el siempre año así. nuevo es la última cena del año. Claro. Y después el inicio del año. Sí. Encima con la combinación del alcohol. Y después nos van a explicar qué tiene que ver el alcohol también con la comida. Y bueno, estos días ya escuchaba así un grupo de amigos decir, bueno, ya que no hay tiempo para encontrarnos, ¿por qué no empezamos nomás ya a programar las primeras fiestas de enero? O sea, recepción del año 2019, por ejemplo. Primera o segunda semana de enero. Yo sé que va a ser muy difícil, porque lo más probable es que en enero estemos en la llanura económica. Sí. Nos acompaña justamente la licenciada en nutrición Jimena Quevedo, ya especialista en obesidad y trastornos metabólicos. Isaac 1, así se llama Jimena. ¿Cómo estás? Isaac 1. ¿Cómo estás, César? Un gusto acompañarles hoy para hablar un poquito de alimentación. Por eso, porque imagínate hablar de obesidad y vos sos precisamente totalmente lo opuesto, ¿verdad, Gloria? Sí, no, realmente ¿Te la cuidaste envidia. desde siempre, Jimena? O... Desde siempre me cuido. Sí. Siempre trato de llevar una vida saludable, pero también equilibrada, disfrutar. Sí, Que eso es importante, porque cuando hablamos de bajar de peso o de esas grandes dietas, a veces justamente el temor que tenemos es de que vamos a sufrir. Es así, la creencia de que tenemos que morir de hambre para bajar de peso, pero más bien es encontrar un punto de equilibrio en el que podamos disfrutar y comer y hacer las elecciones adecuadas y las porciones adecuadas también. Bueno, y para que la gente que está viendo, tenemos unos bichitos y unas botellitas que nos acompañan. ¿Qué se trata de estos bichitos que nos acompañan hoy en la mesa? Bueno, estos bichitos que hoy traje son los bichitos que están en nuestra microbiota, que forman parte de nuestra microbiota intestinal, que es justamente esa comunidad de pequeños microorganismos que están presentes en diferentes partes del cuerpo. Tenemos una microbiota diferente en la piel, en las partes íntimas, en la nariz, en la garganta,
Pero nosotros nos centramos hoy a trabajar con la microbiota intestinal, que son ya sean los parásitos, virus, hongos, bacterias que tenemos en el intestino y que orquestan nuestra salud. A través de la alimentación, a través del estrés, a través del agua. Entonces hoy vienen de visita el grupo completo. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿y qué tienen que ver estos bichitos, no? Por ejemplo, cuando a uno le gusta la harina procesada, y en todas las, porque no es solamente el pan Felipe, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué nos activa para saber, digamos, la función finalmente? Porque a veces no tenemos conciencia que cuando consumimos algo, ¿qué es lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo? Totalmente. Bueno, justamente nuestra alimentación, la alimentación típica del paraguayo es rica en harinas, en azúcar, en alcohol, en grasas procesadas. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de nuestra microbiota intestinal? Crecen de manera descontrolada algunos bichitos. Por ejemplo, hoy les traje esta bacteria que es la Escherichia coli, que es justamente una de las que más le gusta alimentarse de esas harinas, de esas grasas procesadas. Y lo que pasa es que en el intestino crece de manera descontrolada y empieza una cascada inflamatoria que finalmente hace que se complique nuestra presión arterial, que subamos de peso, tiene mucho que ver con la obesidad, ¿sí? Que padezcamos de hígado graso, que nos suba, que tengamos una resistencia a la insulina. Entonces es bastante compleja la reacción. ¿Y empieza por qué? Empieza porque consumimos cosas grasosas o ricas en grasas. Así es, más bien es la mezcla de la alimentación occidental, vamos a decir. La grasa, los azúcares, las harinas procesadas, mucha galletita, mucho pan, muchas empanadas, por decir así, mucho alcohol. El alcohol también termina formando azúcar en nuestro cuerpo. Entonces es la mezcla de todos esos componentes día a día de manera sostenida a largo plazo. Bueno, ¿por qué cuando empieza justamente los fines de año estamos en pleno apogeo? Porque estamos ya más de la mitad del mes y de hecho que finales de noviembre empezamos a descontrolarnos un poco, ¿verdad? No está mal pensar justo en este apogeo de las fiestas de por qué no comer bien pero no exagerar, ¿verdad? Para que después nuestro cuerpo no se resienta. Claro, hay maneras, hay recursos de poder controlar ese impulso de querer comer o de contrarrestar, por decir así. Pero lo importante es poder disfrutar de las fiestas también y cuidarnos dentro de lo que se pueda. ¿Qué hacer, por ejemplo? Es festivo, o sea, Navidad, Año Nuevo, es la abundancia. ¿Qué hacer? ¿Cómo elegir? ¿Cómo ser consciente? ¿Es ir a picotear o tomar realmente un plato y ver y en eso ser consciente de lo que uno va a estar consumiendo? Así mismo, yo lo que siempre digo es, empecemos con un plato, tener siempre un plato de verduras crudas en la mesa. En nuestra Navidad hay muchísima carne, muchísimo chipaguazú, pastas, de todo un poco, pero casi nunca encontramos verduras. Entonces, tener verduras crudas, frescas y servirnos por lo menos la mitad de nuestro plato que tenga verduras. Comer primero las verduras y después pasar al plato principal y elegir lo que queremos del menú. ¿Por qué las verduras crudas, justamente, Jimena? Las verduras crudas lo que tienen son fibras, vitaminas y minerales que justamente le encantan a los bichitos buenos del intestino para alimentarnos y para ir fortaleciendo la inmunidad, como por decirte. Ya. Y después, en todo caso, pasar al plato principal, ¿verdad? Así mismo, y después pasar a la carne, a las guarniciones, al chipaguazú, el arroz. O sea, en todo esto sabemos de que, bueno, vamos a encontrarnos con, digamos, la comida abundante, o sea, muy rica en grasa o harina. Cuando vos decís saber elegir, o sea, ¿qué conciencia tenemos que tomar cuando hacemos eso? Y no tampoco dejar de disfrutar, ¿verdad? Claro, por ejemplo, servirnos una carne. Tenemos carne del chanchito, el lomo, podemos tomar una buena porción de carne, de proteína, que nos da saciedad justamente, que es una herramienta. Podemos elegir verduras crudas y acompañarle con una buena guarnición. En vez de comer tantas pastas, tantas harinas de vuelta, podemos elegir la mandioca, la batata, que es un tubérculo, son naturales, vienen del suelo, tienen fibras, ¿sí? De repente un poco de arroz integral que también tiene fibras, le acompañamos, hacemos un plato equilibrado. Y aparte la mandioca te llena más. Sí. ¿Verdad? Que un panificado, por ejemplo. Totalmente. O sea, es más saludable al final. O sea, es saludable, o sea, hay mitos también sobre la mandioca, qué bueno que nos hablas, porque por lo menos cuando comemos un asado la mandioca no puede estar ausente, o mandioca o batata. ¿Es un complemento entonces en ese caso? Es un buen complemento, imagínate que es un tubérculo que viene de la tierra, es un alimento natural
El problema está cuando le acompañamos al pan más la mandioca, más la ensalada de papa y más el chipaguazú. Sí. Esa mezcla, ese exceso es lo que complica un poco después. O sea, tenemos que ser conscientes de o una cosa o la otra, ¿no? O sea, o elegir lo que más te guste. Así mismo, o un poquito de todo, pero equilibrar, que sea poco. Bueno, Gloria, vos, por ejemplo, ¿qué estás pensando para Navidad? Así, a ver si qué nos dice la licenciada. Bueno, yo no estoy pensando nada, piensan por mí así. Ah, qué gusto. Es mal ejemplo, soy mal ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, aquí la kombucha, ¿eso qué es? O sea, ¿en qué también en nuestro organismo podemos incorporar? ¿En qué nos ayuda? Bueno, y justamente como la Navidad y Año Nuevo son fechas festivas, que queremos tomar cosas frescas, bebidas frescas, porque hace calor, yo les traje hoy una buena opción que serían las kombuchas. Las kombuchas son bebidas fermentadas que se hacen justamente fermentando el té negro, ¿sí? Azúcar orgánica, se le puede poner frutas, darle sabor con un poco de jengibre, cúrcuma, y finalmente tiene una colonia de probióticos que hacen que nosotros al consumir podamos darle a nuestro intestino justamente bacterias buenas que puedan realzar nuestra inmunidad. O sea, son bebidas vivas, sería algo así. Son bebidas con vida. Con vida, sí, sí. Pero en este caso generan un efecto positivo en el cuerpo, ¿verdad? Totalmente. Ayudan muchísimo, por ejemplo, a regular el tránsito intestinal, ¿sí? También dan energía, tienen antioxidantes y son frescos, nos dan la sensación de frescura. Y el tema del agua. ¿Cuánto tenemos que consumir ahora que tenemos este calor? Y, o sea, ¿cómo tenemos que compensar también? O sea, la cantidad de bebida que tomas, el agua que también hay que incorporar. Hay que incorporar. Agua con este calor en nuestro país tenemos que tomar abundante. Se habla de 1,5 litros a 2 litros. La persona que hace deportes, que está todo el día activa, incluso hasta 3 litros, por decirte. Lo importante es que sea una buena fuente de agua, no solamente la cantidad, sino que también la calidad del agua que tomamos. Acostumbramos a tomar agua de la canilla, por ejemplo. Agua de la canilla tiene cloro y el cloro justamente es un componente que funciona como antibiótico y le mata todas estas bacterias. Entonces lo que hace es bajarnos las defensas. ¿Sí? Lo ideal sería tomar agua filtrada de un buen filtro, ¿sí? Y conservar en botellas de vidrio, no en plástico, porque el plástico tiene BPA, que es un disruptor endocrino, y mantener en frascos de vidrio, acero inoxidable o nuestro cambuchí, que es de arcilla. Al final el cambuchí sí es una excelente opción para mantener el agua. Que encima mantiene fresca. Sí, que tiene esa virtud también. Sí, tiene esa virtud. Sí. Hablando un poco del tema, importante lo que decís, porque a veces nuestro tereré tiene, sacamos agua mineral, está bien, pero resulta que el hielo salió de la canilla. Sí. Y es casi lo mismo entonces, ¿verdad? Porque las bacterias o lo que sea no va a morir en esa agua congelada. Totalmente. O sea, el origen del hielo también es importante. Es súper importante. El origen del hielo preferentemente tendría que ser de agua filtrada de vuelta. Sí. O sea, pero acá tenemos una tradición que hacemos de la canilla. De la canilla. O sea, la bolsita, la canilla y bueno, es tu hielo, y está ¿no? mal. Ese es un error que Imagínate cómo está ahora la salud de todos. ¿Por qué hacer la diferencia del filtrado y no, por ejemplo, los que vienen en botellones? Justamente por el plástico que te había comentado. El plástico tiene un componente que se llama bifenol A, BPA. ¿Y eso qué ocasiona? Eso hace que se alteren nuestras hormonas. Es un disruptor endocrino que se junta con nuestras hormonas y hacen que básicamente no puedan funcionar como tal en el cuerpo. Ya está demostrado en estos últimos años que es bastante perjudicial para la salud. ¿Qué hacer en esos casos? Sí. Porque ahí sí ya me asustaste, ¿verdad? Porque pensamos que el feroz bidón de 20 litros nos está salvando y había sido... Porque eso compramos. Claro. Sí. Sí, imagínate. Bueno, lo que podemos bajo hacer el sodio, todo nos dicen. Lo que podemos hacer es mantener en botellas de plástico, hacernos de un termito de vidrio, de acero inoxidable, ¿sí? Y cambiar ese plástico, esa botellita. Sí. Claro, porque el plástico también deriva del petróleo, ¿verdad? Tal cual. Ahí está. Y ese es un componente químico. Y, por ejemplo, entrada en calor, eso hace que se interfiera, o sea, que el plástico, o sea, la botella con el agua más el calor, porque no es que nos llega fresco y lo mantenemos en la heladera, pasó también no tiene como una cadena de mantenimiento de temperatura, ¿no? Es así mismo, llega en el calor, el plástico se contamina y el calor es todavía más reactivante y terminamos tomando un agua contaminada. Bueno, Jimena, la gente
debería acudir a un nutricionista no solamente porque está excedido de peso por lo que veo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo, no nos consideramos excedidos de peso, no te trajimos por nuestras consultas particulares para hablar con la gente, pero terminamos hablando de algo importante. O sea, el aprender a comer tiene que ser un hábito, aprender a comer o alimentarse, como dirían los hindúes. Sí, totalmente, tiene que ser un hábito y hay que encontrar el punto de equilibrio, ¿verdad? De poder disfrutar, de seguir con la vida social, con los eventos, pero cuidarnos, encontrar un equilibrio, acompañar la alimentación, ejercicio y ser felices. Sí. Bueno, qué gusto. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gracias. escuchaba entonces, ella es especialista en obesidad, repetimos, no en nuestro caso todavía, y trastornos metabólicos Isaac 1, ¿verdad? De la clínica Maskelier. Nos acompañaba así Jimena Quevedo, licenciada en nutrición. En instantes estamos hablando de Move, estamos hablando de Uber, estamos hablando de estas novedosas aplicaciones y también sobre emprendedurismo. Ya volvemos.